Cerramos esta semana de La Picota con este tiempo de análisis de lo que ha ocurrido en esta jornada de viernes, que es mucho, por cierto. Hay muchos temas que nos han agrupado, parece que han estado esperando a que finalizase la semana para saltar todos a la luz pública. Vamos a contar algunos de ellos precisamente en este espacio. Hoy, para hablar de ello, tenemos a Irene, ¿cómo estás, Torres? Buenas noches. Buenas noches, encantada de estar aquí con vosotros. Y a Luis Manuel Tobaja, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Pues bien, encantado. Primero... La lluvia que ha venido, eso es importante, ¿no? Qué falta hacía. Y limpio un poquito... Un poquito de otoño, Exacto, aunque sea al final. Sí, al final. Estamos casi ya en primavera, queda muy poquito tiempo. Pero resulta que ahora el tiempo está cambiando y ahora en marzo hay más tiempo invernal que en febrero. Curiosamente, hemos tenido un tiempo muy primaveral en febrero. Es muy primaveral que llueva, ¿no? No ha hecho frío bueno, tampoco. pero en invierno también tiene que llover y ha hecho frío. O sea que marzo ha sido más febrero que febrero-marzo. Hay un dicho que decía mi abuela que cuando marzo mallea, mayo... Bueno, mayo yo no me lo sé, pero este año tiene pinta de que se está cumpliendo un poquillo. Sí, está todo un poquito alterado. Bueno, vamos a comenzar hablando de la noticia que saltaba hoy. La delegada del Gobierno lo dio en primera instancia. Y es que el Gobierno va a instalar un centro estable para acoger refugiados, no solo de Ucrania, sino de todos los conflictos que puedan suceder en el mundo. No es la primera vez que el albergue juvenil Prado de Mérida acoge a refugiados. Allí es donde se va a instalar. Hoy el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez Osuna, también en preguntas de los medios ha contestado que ha llegado a un acuerdo con el Gobierno para la cesión a partir del mes de junio. Hay que hacer una remodelación. Este centro está entre 270 y 300 plazas y acoger a esos refugiados estables, en principio, que ha de venir en aluvión, se supone, desde Ucrania. Extremadura hasta ahora no ha acogido a ningún refugiado ucraniano. Hasta ahora lo que ha hecho es servir de labor o facilitar la labor, mejor dicho, de paso de tránsito de los ucranianos que van hasta Portugal. Pero como decimos, no hay un centro como tal. Ucrania es ya el país en estos momentos con mayor número de refugiados en conflictos bélicos. Y esto va a ir aumentando, por lo que se precisa de este tipo de habilitar de este tipo de centros. Y Mérida, como decimos, va a ceder este del albergue juvenil Prado, que ya lo hizo hace unos años también con otro tipo de refugiados. Luisma. Pues bien está, y lo importante es que siga, que permanezca y que nos sirva además para darnos cuenta de nuevo que hay que hacer las cosas con una cierta previsión. Es verdad que nadie preveía o casi nadie, preveía hace un mes el estallido de la guerra en Ucrania con todos los desastres que esto está conllevando, pero sí es cierto que periódicamente van llegando oleadas de personas que hay que acoger, sobre todo por motivos bélicos, ¿no? Pienso en Siria, pienso por ejemplo, no por bélicos, pero los refugiados, las personas que nos llegan del África, y hasta ahora hemos ido sobreviviendo en ese sentido como podemos y mal acogiendo a estas personas que son las que más lo necesitan. Es verdad que ahora parece que nos toca un poquito más cerca porque consideramos a Ucrania europea y consideramos que son, entre comillas, de los nuestros. Pero es una pena que tenga que ser así. Los sirios son menos personas que los ucranianos o que los propios rusos. O sea, tenemos que aprender a acoger a todo el mundo, y Europa, si de algo se ha caracterizado siempre, es por los valores que propugna, y entre ellos está la solidaridad, la acogida, indiferentemente de dónde venga y de quién sea. Cierto, yo recuerdo que cuando este mismo centro, y estamos viendo las imágenes de entonces, creo que son hace 3 o 4 años, que sirvió para los refugiados africanos, hubo quien criticó precisamente que se habilitase este centro. Ahora, como tú dices, parece que estas críticas no se están produciendo con los ucranianos porque los consideramos europeos. La condición del ser humano es, bueno, tremenda. Irene. Sí, socialmente siempre ha habido refugiados de primera y refugiados de segunda, que es una cosa que nunca podré entender. Creo que también he tenido un poco la suerte de criarme en una familia que ha sido muy abierta en ese aspecto y siempre hemos estado relacionados con personas de todos los países, y esto me ha hecho
eliminar esas barreras mentales que a lo mejor socialmente están construidas. Mérida siempre ha sido una ciudad súper solidaria porque... Y de acogida. Y de acogida. Porque yo recuerdo cuando yo era chiquitita que me mudé al centro, que un par de calles de donde yo vivía siempre ha habido un centro de refugiados en la calle Suárez Sumonte, que ha funcionado durante muchísimos años, que yo creo que todo el mundo conocemos a alguien que vino como persona refugiada a ese centro y ahora mismo está totalmente integrada como emeritense en nuestra ciudad, y siempre lo ha sido. Durante unos años parece que se paró un poquito, no esa solidaridad, sino a lo mejor ese discurso social de que hacía falta esa acogida, y hace unos años volvimos a verlo, como decís, con la pena de que hace unos años parecía que estaba mal y ahora bien. Yo creo que tenemos que llegar a lo que dice Luisma, y es de que todas las personas sean bienvenidas, porque además creo que es una cuestión lógica. Extremadura tiene mucha despoblación, entonces yo creo que simplemente si las cosas se hiciesen de una manera, con un plan ordenado, y creo que ahora mismo la Agencia de Cooperación Extremeña está trabajando muy bien en esa línea y lleva muchos años trabajando muy bien, podríamos llegar a ser la ciudad solidaria que decimos ser y que hemos sido durante tantos años. Así es. Bueno, Mérida siempre ha sido, como decimos, ciudad de acogida. No obstante, siempre se habla de que romanos de varias generaciones no son tantos los que hay, ¿no? Bueno, también hay que pensar que Roma estaba constituida por una amalgama de pueblos de toda Europa, de África, de Oriente cercano. Entonces, cuando dice romano, es que romano es casi cualquier... Otra cosa es de la ciudad de Roma, pero bueno, también, ¿no? Ahí yo creo que la humanidad se caracteriza en su avance por solamente dos cosas: por cómo considera la vida y por a quién considera persona. Y el avance de los últimos 30 siglos, desde la instauración de la cultura grecolatina, ha sido ir incorporando en el concepto de persona a no solamente los míos, no solamente mi región, no solamente mi país, no solamente mi raza, sino a todos. Y ha sido romper esa barrera dentro de los límites de la humanidad. Consideramos a los esclavos igual o sea, le damos también el carácter de persona a los extranjeros, y poco a poco, entonces, ese es el camino. Eso es lo que de verdad nos marca el progreso como sociedad, el que vayamos incorporando en el concepto de los nuestros cada vez a más de los otros. No sé si me estoy explicando bien. Y luego el concepto que le damos a la vida y los derechos a la vida. Es decir, si nosotros le ponemos a la vida en un escalafón superior, progresamos. Cuando le quitamos valor a la vida, por la guerra, ahí me contaba un amigo que ha estado trabajando en Brasil, que es topógrafo, y se encontraba prácticamente cada día a un muerto en una cuneta. Y es que decía, es que allí la vida no vale nada. Aquí afortunadamente no es así, que siga siendo de esa manera. Esperemos que así sea. ¿Algo más, Irene? Bueno, yo creo que hemos visto estos días cosas que nadie esperábamos ver, la verdad, aunque creo que nos hemos acostumbrado un poco a las imágenes de guerra en los últimos años, porque siempre, pero hemos visto cosas que quedan fuera del margen dicen que en la guerra todo vale, yo creo que no, y hemos visto cosas que están muy fuera de lo que se esperaba ver, como el ataque a un hospital infantil o cosas así, y yo creo que si se van acogiendo, si además siguen los bloqueos y sigue, pues esperemos que en unos meses la situación pueda ser un poco más estable. Y además creo que en Mérida hay personas... ¿Tú crees? Digo, no, he dicho espero, no lo creo. Yo creo que esto va peor, ¿eh? Y va a ir cada día es mucho peor. No lo sé, porque al final también tendrá que haber en algún momento tendrá que haber una respuesta. Entonces, esa respuesta no creo que tarde mucho en llegar, sobre todo porque al final lo que hablábamos un poco está la parte empática que todo el mundo tenemos, y luego ya va a estar la parte de cuando nos toque a nosotros mismos, ¿no? Y entonces yo creo que la gente va a ir racionando, siguen subiendo los precios de las cosas, sigue tal, y la misma gente va a ser la que en algún momento ahora mismo solo está en una barrera y en algún momento pida más actuación.
O sea, que creo que sí, que esto Bueno, no va a fíjate durar eternamente. Que si esto puede ir para largo, que el propio Putin ha dicho que afronta el bloqueo económico al que le está sometiendo Europa y la comunidad internacional con tal de seguir con su objetivo de adherirse al territorio ucraniano. Es decir, le da igual que su propia población lo pase mal económicamente, porque ya lo están pasando mal los propios rusos. Hay que decir que hay que diferenciar entre Putin, los oligarcas y que están a favor, y el resto del pueblo ruso, que hay muchas personas ellos opositores están viviendo su que no están propia a favor. guerra, porque Evidentemente lo están sufriendo. aunque no estén sufriendo los misiles, están sufriendo que cada vez tienen menos recursos y esas personas no han propiciado la guerra. Al final, lo que tú dices, se ha visto también mucho, la palabra no es racismo, porque no es una cuestión de raza, pero sí se ha visto mucho odio hacia el pueblo ruso cuando ellos son los primeros que ahora mismo están sufriendo toda la situación, porque no creo que ni siquiera un porcentaje alto de Rusia esté a favor de lo que está pasando. También es verdad que les tienen un bloqueo de información bastante amplio a nivel de país. Amplio no, total. Bueno, total. Se han cargado todas las televisiones opositoras y radios. Y mucha gente no sabe lo que está... Claro. Mucha gente que está dentro sí Internet. ve que se inflan los precios, pero no saben lo que está pasando realmente fuera. De hecho, muchas personas que viven dentro de Rusia no saben, no consideran que lo de Ucrania es una invasión porque no se lo están contando así. Pues según ya datos, aunque Rusia no los da como buenos, o sea, no lo ha confirmado, hay ya 15.000 soldados rusos fallecidos, muertos en esta invasión. O sea que no es moco de papa, lo que pasa es que allí las cifras se rebajan, ¿no? En toda guerra, en todo conflicto bélico, la información siempre es un arma muy potente. Y yo creo que esto solamente acaba porque el pueblo ucraniano está demostrando una resistencia heroica, totalmente. Digo que esto solo puede acabar desde dentro, es decir, que el pueblo ruso se rebele contra los poderes, ¿no? Y es la única manera, yo creo, de que acabe este conflicto. Vamos a otro tema que si no nos da tiempo. Hoy hemos conocido por declaraciones de Vergeles, del consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, que en el nuevo plan que se está diseñando para afrontar la pandemia, los positivos que hayan sido vacunados o que estén vacunados no tendrán que guardar cuarentena. Esta sería la principal novedad con respecto al tratamiento que hemos tenido de la enfermedad hasta ahora. Solo tendrían que pasar esa cuarentena, que no sería de una semana sino de menos días, pues aquellas personas que sean vulnerables, que tengan algún tipo de patología o trabajadores que estén en funciones con personas vulnerables, por ejemplo, sanitarios, personas que trabajen en residencias de ancianos, etcétera. Pero este es el nuevo protocolo que se está diseñando, como decimos, a nivel nacional y que se aplicará también en Extremadura para lo que hemos dicho en otras ocasiones, gripalizar, ese término que se ha inventado lo que es la pandemia del coronavirus. Esta noticia la ha dado hoy precisamente 11 de marzo, el día que se cumple el segundo aniversario en el que la Organización Mundial de Salud declaró el coronavirus como pandemia y el 14 nos confinaron, ¿os acordáis? ¿De verdad? ¿Ya hace 2 años? Ya hace 2 años. ¡Guau! ¡Qué locura! No me esperaba eso. Cuando hablamos, ¿os acordáis del virus chino que...? Sí. O sea, me acaba de entrar fatiga pandémica de golpe. 2 años. Yo creo que es que ya tampoco se sabe cómo tratar el tema, porque... Primero por la fatiga pandémica, que es real. A nivel económico, a nivel mental, a nivel social, yo creo que ya vemos además un poco lo que hablábamos la última vez que estuvimos aquí, que ya hay como una división social con la gente que quiere usar mascarilla, con la que no la quiere usar, con la que se siente segura, con la que se siente insegura, que ya hay un nivel además de debate y distorsión social con este tema que es tremendo. Y más que lo va a haber, porque ahora en esa nueva estrategia que se me olvidó decir, también se está estudiando la posibilidad de eliminar el uso obligatorio de la mascarilla en interiores. Y habrá gente que lo tome como una buena noticia, yo creo que va a haber gente que la siga llevando, aunque no sea obligatoria, y ahí veremos un poco esa... Bueno, tú tienes libertad de llevarla cuando se quite si te sientes más seguro con ello. Yo no puedo decirte que considero ya... No bueno de opinión personal, sino que considero bueno para la salud y que no, porque es que ya no sé socialmente qué hace, o sea, cómo se podría arreglar esta situación. Entonces, no sé ni qué decirte, de verdad, te lo digo, porque es que es un tema que ya, a nivel de datos, lo que hablábamos la última vez, ya no sabes a quién ataca más, a quién no.
las cifras siguen cada día y dices, pero vamos a ver. Ahora mismo estamos en un repunte, un repunte de positivos. Efectivamente, debido al carnaval. Sobre todo, por cierto, en Badajoz, que es donde ha habido un mayor repunte. Ha pasado la incidencia acumulada de 600 y pico, que es la media más o menos en la que estamos en Extremadura. Mérida está en esa media, no ha subido, hay que decirlo, ha subido un pelín, ha subido un poquito, sí, pero no a los 1.200, 1.300 casos por cada 100.000 habitantes a los que ha subido la incidencia acumulada en Badajoz por el carnaval. La cosa es compleja y yo creo que en parte porque todavía seguimos con el miedo en el cuerpo y en la mente. Es decir, durante año y medio, casi 2 años, se nos ha estado inoculando por todos los sitios el miedo a la enfermedad. Hemos visto algunos los muertos, todavía recordamos los ataúdes del primer año, se nos ha insistido por activa y por pasiva, lávate las manos, ponte las mascarillas, no sé cuánto. Y eso que nos enseñaron mucho, digo, los ataúdes. Sí, poco, pero algunos lo tenemos, los que lo vimos lo tenemos grabado en la retina, ¿no? Y que creo que fue equivocado, lo digo porque fue una forma de comunicación equivocada, ¿no? También es verdad que no se hizo para no asustar a la población, pero en cierto modo en aquel momento había que asustarse. Sí. Yo creo que la verdad es más importante que ninguna otra cosa casi. Entonces, yo creo que hay que mostrar las realidades y luego hay que aprender a asumirlas tal y como. Pero bueno, me voy del tema. Sí. Que creo que se nos ha inoculado el miedo y que todavía seguimos con el miedo en el cuerpo y eso nos lleva a no ser del todo conscientes de cómo reaccionar ante noticias como esta, ¿no? Obviamente el futuro tiene que ser, vamos a normalizar todo esto y vamos a convertirlo en una enfermedad más del elenco de enfermedades que siguen existiendo, que no han desaparecido, que siguen estando ahí y bueno, si te toca, te toca y ahora sí, vamos a preparar al sistema sanitario para que esté preparado, listo para atender a cualquier tipo de nueva ola que surja, ¿no? Yo me reitero, creo que siguen faltando datos, es decir, todo lo que se estableció después de la primera oleada que nos llegó como nos llegó, ha sido supuestamente para proteger al sistema sanitario y para que éste pueda proteger al resto de la sociedad. Ahora mismo, según datos de ayer, si no recuerdo mal, no hay ningún enfermo de COVID en Extremadura en la UCI. No hay. Entonces, bueno, pues si aquello se hizo en su momento para proteger al sistema sanitario, si el sistema sanitario ahora es lo suficientemente estable y fuerte como para proteger sin más cosas extravagantes al resto de la sociedad, pues venga, vamos a normalizarlo, vamos a quitarnos las mascarillas, el que se la quiera quedar toda su vida, que se la quede, que no pasa nada. Precisamente eso es una de las cosas buenas que tiene nuestra democracia liberal, es que eres libre para llevar la mascarilla si quieres, es más, no necesitas que te obliguen, póntela o quítatela, según considere, y vamos a empezar a pasar página porque antes lo que decía, para mí es como si el mundo se hubiese parado en el 2020. Todavía sigo pensando en el año pasado como en 2019 y estamos en el 22. Me estoy acordando de un meme ahora mismo que no sé si lo habéis visto en Twitter, que dice el 2022 es el mejor año de la trilogía. Está siendo el mejor año de la trilogía. Por ahora. Queda mucho. Bueno, que eso también lo decíamos en 2020 al principio, que estaba siendo el mejor año. Sí, bueno, el mejor año de la trilogía por todo lo que está pasando, quiero decir, no solo ya por la pandemia, la locura Ucrania, la subida de las materias primas. Yo me espero el año que viene el meteorito. No más, no. Ya que nos queda los extraterrestres. Invasión zombie, ¿no? Es lo que queda. Además, yo creo que ya no nos sorprende nada, ¿no? Somos como... Sí. Me decía una amiga, yo quiero dejar de vivir momentos históricos. Digo, sí, yo también. Sí, estamos como un poco cansados, es verdad. No podemos tener unos días tranquilitos, que a mí me va la marcha, pero un poco de calma en la vida, por Dios. Antes yo creo que vivíamos más tranquilitos. Bueno, Luisma y yo queríamos algo más de edad que tú, no mucha. Yo ya empecé con estos de los momentos históricos cuando la guerra del Golfo. Sobre todo porque éramos más jovencitos y nos podían llamar a filas.
Y después de eso llegó el 11S, el 11M después, que hoy se cumple años, por cierto, aniversario de esa trágica muerte. Lo otro se graba en la memoria, hay imágenes, es que puedo decir dónde estaba. Y en cada uno de esos acontecimientos, igual que con la pandemia ha sido en el 2020, hemos dicho siempre lo mismo, el mundo ha cambiado. Y es verdad, ha cambiado. Pero yo echo de menos, sinceramente, los años 80, no sé si es porque me lo pasé mejor ahí y no viví tantos momentos históricos. Era más pequeño, era jovencito. Fíjate, yo creo que la guerra de Ucrania sí puede hacernos cambiar, pero yo no creo que nos haya cambiado tanto para bien en todo lo de la pandemia. Yo, por ejemplo, en esto de la guerra de Ucrania, para mí ha habido un elemento muy distorsionador y para mí ha sido un flash reconocerlo, ¿no? Y es que los europeos creemos que como nosotros queremos la paz, todo el mundo lo quiere. Y eso es mentira. Es decir, nosotros tenemos nuestra concepción europea de que no vamos a creer, pero el resto del mundo piensa de forma distinta. Sí. Y yo creo que ese ha sido el y Europa ya está planteándoselo. Claro, las instituciones incluso están ya empezando a hablar de la creación de un ejército europeo, algo que ha estado ahí siempre pero ahí en la picota, nunca mejor dicho, ahora se vuelve a hablar otra vez. ¿Por qué no tenemos ejército europeo? Porque no se quieren gastar los dineros en ello. ¿Por qué? Porque los políticos responsables creen que el pueblo, nosotros, no vamos a aceptar que se nos detraiga parte del dinero de los presupuestos en algo que realmente es necesario. ¿Por qué? Porque el pueblo pensamos estúpidamente que como yo soy pacífico, tú lo eres. No, yo soy pacífico y tengo que conseguir que tú lo seas. ¿Cómo? Estableciendo relaciones diplomáticas, relaciones económicas y sobre todo mostrando un poder que te permita no entrar en guerra, pero que al otro se lo piense muy mucho antes de entrar en guerra contigo, que es como ha funcionado desde la Guerra Fría, ¿no? No sé si es la mejor manera, pero es una de ellas. Yo creo que incluso, fíjate, esto sí puede cambiar si acaba bien, que no lo sabemos, o debe cambiar, mejor dicho, porque a Rusia hay que integrarla en Europa. Hay que hacer un país democrático, con garantías democráticas, un país como cualquier otro de Europa, incluso llego a decir que en un futuro miembro de la Unión Europea. Evidentemente hay que pasar un proceso y esto debe acabar. Y ese señor tiene que estar fuera, pero vamos, ya. Claro, así se empezó con Gorbachev, pero en cuanto llegó Putin al poder eso que fue imposible. Es decir, si lo primero que haces es quitar de en medio la ley, como hacen todos los dictadores, que te echa del poder a la segunda legislatura, como tenía Rusia en aquel momento, como tenía Venezuela antes de la llegada de Chávez, pues claro, entonces ya va malamente la cosa. Y ahora, ¿cómo metes en Berea? Quizás hayamos estado un poquito torpes en no acelerar ese proceso, por ejemplo, con Ucrania, con Bielorrusia y con Georgia, con el resto de repúblicas que están más cercanas a Rusia. Eso quizás hubiese llevado a Rusia a emprender otro camino. Pero bueno, no es fácil, ¿no? No es fácil. Europa siempre ha hecho dejación de funciones en política exterior, fuera de la Unión me refiero. Lo ha hecho cada país, pero no Europa como bloque. Turquía supuso un antes y un después. Intentar incorporar a Turquía y que Turquía no se haya podido incorporar de eso yo creo que ha parado mucho la integración de otros países. De otros países, de las repúblicas, sobre todo de las ex-repúblicas soviéticas. Bueno, precisamente de esto hay ahora una dicotomía en Unidas Podemos, aunque bueno, Carmena ya no es de Unidas Podemos, ¿no? Creo, no lo sé. O de Podemos, mejor dicho. Bueno, es que yo creo que Carmena nunca fue de Podemos. Nunca ha sido, es que creo que nunca ha sido tampoco, Madrid, ¿no? Entonces, realmente porque creo fundó que su es propio partido, claro, efectivamente, y era distinto a Podemos. En cualquier caso, preguntado en una entrevista, Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid, y referencia en un momento determinado de la izquierda, pues ha dicho que España está de acuerdo con lo que ha hecho el gobierno español con el envío de armas y ha dicho que tiene que hacer lo que España tiene que hacer lo que hace el resto de los países europeos, que es enviar armas, discrepando de esta manera de Irene Montero y de Ione Belarra, que se habían pronunciado en contra de este tema, incluso llamando a los partidos que estaban a favor como partidos de la guerra. Irene. En una guerra yo sí que creo que
Además que, no, o sea, aparte de una guerra es una invasión, ¿no? Y que hay que posicionarse en la guerra, porque es que están invadiendo un país. Entonces, yo nunca he estado a favor de la violencia, de la guerra, lo que decía antes Luisma, no tenemos esa concepción de la vida igual de la que tienen allí. Allí se valora mucho menos a lo mejor la vida de otras personas de lo que se puede valorar aquí, pero yo sí creo que, evidentemente, es un peligro darle armas a personas que no tienen formación, sí, pero ¿hay otra solución ahora mismo? Es que yo creo que no hay otra solución, es decir, hay una potencia mundial con un nivel de recursos económicos para armas nucleares, tanques. Para eso, que no para la población. Claro, claro, pero esa potencia mundial ahora mismo tiene todos esos recursos. Y hay un país al que están invadiendo que no tiene nada. No tiene nada. Evidentemente no son unos santos tampoco, tienen su ejército, tienen sus tanques, pero evidentemente se tienen que defender. ¿La mejor manera es mandarle armas? Yo no sé si es la mejor manera, pero es que ahora mismo eso está pasando y tienes que hacer algo, entonces... Y no ha habido lugar a la diplomacia. No les han dado... Lo han intentado Macron en varias ocasiones, lo ha intentado Boris Johnson, lo ha intentado Scholz, el canciller alemán, lo han intentado mandatarios europeos y no han sido capaces. Por eso digo, evidentemente, yo no estoy de acuerdo, pero es como si tú aquí dices que no... Es que en una guerra tienes que armar a los soldados, te guste o no, que a mí no me gusta, de verdad, que yo creo que la paz sería la única solución, pero es que esa solución no existe, no está sobre la mesa, ojalá, pero es que no está sobre la mesa. Y es horrible, pero es como si tú dices que a unos milicianos no le dabas armas en la guerra civil, pues se los van a comer, es que se los van a comer. ¿Estaban de acuerdo en armarse? Seguramente no, pero es que no tenían que hacerlo. Entonces, a mí de verdad me duele el envío de armas, como española, como europea, pero es que no creo que haya otra solución. Y de verdad estoy muy en contra de las armas, de la guerra, creo que todos los que estamos aquí lo estamos, pero no veo otra solución viable. Misma. A mí me duele igual, ojalá no fuese necesario. Yo creo que hay dos fases, la previa y una vez que ha estallado en conflicto. En la previa, que es donde creo yo que Europa en general no ha estado a la altura, al margen de las relaciones diplomáticas que se han intentado establecer en los 2 últimos meses, ¿no? Donde ya Biden estaba diciendo, oye, que van a hacer esto, oye, que tenés cuidado, ¿no? Pero es verdad que no hemos dado la talla en el previo, en poner las condiciones para que la guerra no ocurriese. Ahora, una vez que ha ocurrido, ya todo cambia. Y hay una novela de ciencia ficción de mediados de los años 80, si no recuerdo mal, que hace poco hicieron una película que se llama El juego de Ender. La novela es deliciosa, se lo recomiendo a todos los espectadores, y trata de las relaciones de poder. Es un niño, no sé si lo conocéis, El juego de Ender, es un niño superdotado y que lo preparan para entablar una guerra, en este caso contra unos invasores extraterrestres que no aparecen hasta el final de la novela, o sea que no va de marcianito. Y lo cogen porque en un momento dado tiene una pelea de colegio y cuando había derrotado al abusón de turno, siguió dándole patadas hasta que lo dejó molido camino del hospital. Y ese fue el motivo por el que dijeron, Cuando le preguntan en la novela o explican en la novela por qué, dice, porque si tú ganas esta batalla, has conseguido ganar esta batalla, pero si tú derrotas al adversario, consigues que no haya más batallas de aquí en adelante. Entonces, yo creo que un poco ahí está la clave. La batalla ya la tenemos, el abusón ya ha venido a por nosotros, en este caso por el pueblo ucraniano, y hay que conseguir que no solo ganar esa guerra, sino conseguir que no haya guerras después. Si no se establece una relación clara en la que Ucrania no solamente se ha mantenido, sino que además ha vencido, después de Ucrania pues vendrá Rumanía o Moldavia o Dios sabe, y estaremos siempre igual. Entonces, si para esto es necesario mandar fusiles y anticarros a Ucrania, pues desafortunadamente hay que hacerlo. Bueno, veremos cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo va a ser la implicación de la Unión Europea, de la comunidad internacional y encabezado sobre todo por Estados Unidos, ¿no? Que estamos a la espera también de lo que suceda, porque
también es cierto que una implicación mayor ya tiene un componente militar y ya entraría en la OTAN, ya estaremos hablando de un nivel superior. Pero estoy de acuerdo contigo que esto solamente se acaba acabando con Putin. Claro. Esto solamente se acaba acabando con Putin. Y como tú decías antes, ojalá lo hagan desde dentro. Ojalá, debe ser desde dentro. Ahora mismo es la solución, porque como se internacionalice el conflicto, vamos a entrar en otro escenario muy distinto. El problema, yo creo que hablamos estos días mucho de que acabando con Putin se acaba, pero es que yo creo que hay demasiados Putin en el mundo. Sí. Y que acabando con uno va a haber más. Y yo creo que eso es un poco la parte que más nos puede preocupar de esta guerra, que esta nos ha alarmado mucho porque, lo que decía antes, ¿no? Nos toca como de cerca. Pero hace un año, más o menos, Turquía invadió una ciudad armenia. Sigue a día de hoy, Palestina está en guerra, bueno, en guerra no, está siendo atacada por Gaza, ¿no? Y son conflictos que se mantienen, solo que a lo mejor como que nos toca un poquito más y lo notamos, porque nos podemos ver implicados. Yo creo que lo que ha hecho que socialmente se mueva este conflicto, que hablemos tanto de él y tal, es que vemos que podría ser algo que llegase hacia nosotros. Todo el mundo, nadie lo dice abiertamente, pero creo que socialmente sabemos que... Y sobre todo, ¿sabes por qué? Aparte de porque lo consideramos europeo, etcétera, porque hay una interrelación muy potente económica, que ese es el factor determinante de todas las guerras, la economía. Habría que ver las colas de la gasolinera esta mañana, es que nos está tocando y cuando, claro, cuando tocan al vecino miras de lado, pero cuando te tocan a ti ya es cuando estamos viendo que... Por eso digo que yo creo que sí se podría acabar antes, porque creo que ya está tocando demasiadas puertas. Está tocando demasiadas puertas y esas puertas van a abrir. Nos vamos, no hay tiempo para más. Seguiremos hablando desgraciadamente de este conflicto si no se resuelve durante el fin de semana, que creo que no. Lo único que podemos resolver es que la sequía se alivie un poco con la lluvia que caiga durante el fin de semana. La lluvia que está anunciada y pronosticada por la Agencia Estatal de Meteorología. Esperemos que sea así. A partir de mañana, sábado por la tarde, va a estar lloviendo sábado por la tarde y domingo. Así que... ¿cómo era aquello de las 5 o de las 3 B, ¿no? Baraja, brasero y botella, ¿no? Pues va a ser día para eso. Nos vamos, gracias Irene. Muchísimas gracias. Gracias Luisma. A vosotros. Y a ustedes agradecerles como siempre su atención, instándoles a que nos sigan en la página web de televisionextremeña.com, donde pueden informarse de lo que acontece, y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y Twitch. Volvemos el lunes en una nueva edición a retomar el pulso a la actualidad de Mérida, de Extremadura, y van ustedes que también nos metemos hasta con el mundo. Buenas noches y feliz fin de semana. Si quieres comer, tienes que venir a La Traviesa. Prueba nuestras especialidades de cachopo, carnes con buey, vaca premium, paletilla de cordero recental y los mejores pescados y pulpo. En Mérida, La Traviesa, en la rotonda del Instituto Santa Eulalia.